Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es jueves 17 de agosto del año 2023. Como siempre, me es un privilegio poder estar con ustedes, compartir juntos la palabra, aprender de las cosas que seguramente hemos escuchado algo de ello, pero que lo que queremos es profundizar en ellas para tener una visión más amplia, más profunda, más consistente y que nos ayude como gente que se está formando como ministros a tener entonces una forma más sólida de animar a otros en su caminar con Dios. Entonces, gracias a Dios porque nos da su palabra y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Señor, declaramos que tú eres el todo y en todos, que tu palabra nos da no solamente el entendimiento, Señor, de lo eterno, sino también el entendimiento de nuestra propia temporalidad, Señor. Gracias porque tú lo haces en tu misericordia y, Señor, te pedimos en esta noche, habla a nuestros corazones, haznos entender, Señor, lo que en el Espíritu debemos entender. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos hablado acerca de rema, topos y kairos. Y cuando hemos dicho rema, topos y kairos, hemos dicho que el rema es una palabra dada específicamente de parte de Dios a mi vida. A diferencia del logos, que es una palabra general, el rema es una palabra particular. Cuando nosotros hablamos de logos, no estamos hablando de algo que sea malo, o sea, es que la gente lo interpreta como que si logos es estudio o tratado, porque así se lo dijeron en la secundaria cuando veía uno biología y decían bio es vida y logos es estudio o tratado. Pero si somos honestos e inquisitivos, y espero que lo seamos nosotros, en Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Ok. Si yo me fijo entonces en este versículo, que es un versículo muy conocido, en el principio era el verbo, y dice entonces en el griego, era el verbo. Y la palabra que está utilizando allí, que en el Strong es 60, bueno, en el griego es 3000, perdón, 56, ustedes alcanzan a ver por allí, ¿sí? Que la palabra es logos. Entonces, cuando está diciendo, en el principio era el verbo, está diciendo la palabra logos, y sabemos nosotros que esa palabra a la que se refiere es Jesús. Entonces Jesús es el logos de Dios para la humanidad. No es principio tratado para despedazar una rana, ¿sí? Como nos dijeron en la secundaria. La gente habla de teología, ¿sí? Y utiliza la palabra logos en ese sentido más lexicográfico de cómo lo hablarían los griegos, lo cual no es malo en sí, pero no debemos de perder la dimensión que cuando decimos logos, la Biblia le llama a Jesús el logos de Dios. Pero ese logos es general, es para toda la humanidad, no particulariza. O sea, Cristo no vino a morir solamente por el Pablo Cancino, y digo gracias porque murió por mí, pero tengo que entender que es una palabra que es aplicable para toda la humanidad. En cambio, el rema es una palabra muy, muy específica, muy individualizada. Por el rema de Dios, Dulce tiene capacidades como artesana, como es una artista con la capacidad de crear, que seguramente personas a su alrededor lo pueden intentar y no les va a salir como ella, porque el rema de Dios es esa creatividad. Cuando nosotros entendemos las cosas como esas, entendemos que el rema entonces es una personalización de Dios
que al ser declarada se vuelve carne en nosotros y nos transforma. O sea, sé que cuando Dulce, y por eso agarré el ejemplo de lo que Dulce hace, ella agarra los materiales y esos materiales cuando se los venden en la tienda tienen todo un potencial artístico, pero no son arte en sí. Son polvos, son catalizadores, son colores, ¿sí? Y entonces ella los va a tener que mezclar, les va a tener que poner todos los ingredientes, estoy hablando sin saber, ¿sí? Pero todos los ingredientes. Va a colorearlos de distintos tonos, de acuerdo a las cantidades de lo que ella está pensando en que va a hacer, ¿sí? Y como esos materiales tienden entonces en su proceso químico a endurecerse, pues ella sabe que tiene un tiempo para poderlos moldear y que una vez que ella haya terminado de darles la forma, se van a endurecer, van a completar su proceso químico y ahora van a estar duros y ya no se van a poder cambiar. El color ya no se le puede cambiar. Las formas ya no se le pueden cambiar. Se puede romper y con eso quedaría dañado, pero ya no se puede cambiar. ¿Qué significa eso? ¿Tienes por ahí, Dulce, alguna figura que, aprovechando el ejemplo, permitas que se pueda mostrar? Y entonces allí tenemos un monito, ¿sí? Se le ve los ojitos, sí pareciera como que si es un monito de nieve, o es un monito de galleta, o es algo que va a tomar forma, ¿sí? Como si fuera galleta de jengibre o alguna cosa así. Ok, entonces ahí tienen al monito. Noten ustedes que desde el momento en el que Dulce empieza a modificar los materiales, no es aleatorio, no es que lo agarre, sale, mira, salió un moto. No, 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 no. O sea, ya está pensando en la forma, ya está pensando en el color, ya está pensando en lo que va a hacer, ¿sí? Si le encargan por allí, y me tocó ver en algún momento, no me acuerdo si fue un dinosaurio de una taza, y también por ahí una muchacha pelirroja de una taza también, y con mi hija Priscila que le hizo una niña con un perrito cuando Julia murió. Y todas esas cosas, lo que quiero que se entienda en este ejemplo que quiero retomar, es que el artista, el artífice, puede ver su obra en su interior mucho antes de plasmarla en el material. Se le imagina. Piensa en las posturas que va a tener esta escultura. Piensa en los colores que le quiere dar. Piensa en el tamaño, piensa en los gestos, piensa en todo eso. Y lo que va haciendo es que ese rema lo va convirtiendo entonces en un ente, en un objeto, en este caso, y para nosotros seríamos en un ser humano, una obra de Dios. Y esa obra de Dios refleja en sus colores, en su postura, en sus gestos, el rema de lo que Dios quiso hacer como artesano con ello. Sí, sí, me expliqué adecuadamente. Y entonces, dado que es un trabajo artesanal, no hay dos figuras iguales. El artesano podrá ser muy hábil, sí, pero no es una máquina de molde. Cada figura es distinta. Si tenemos un pintor que está pintando, para mí me gustaba mucho cuando estaba chico ver a Bob Ross en la televisión, que estaba pintando el cerro y la imagen donde vivía la ardillita feliz y todas esas cosas. Resulta que Bob Ross hacía el mismo cuadro 3 veces.
Eso yo lo supe hasta años después, cuando ya Bob Ross había muerto y viendo un reportaje acerca de su obra. Él hacía la misma obra 3 veces. Y la última que hacía era la que se hacía frente a la filmación. De tal manera que ya había hecho 2 previas, ya había intentado hacer cosas, ya había pensado en las técnicas, ya había pensado en la figura, y algo que parecía de alguna manera tan como si no lo estuviera pensando, ¿sí? Tan improvisado, en realidad era algo que ya tenía 2 cuadros previos en donde él había intentado hacerlo, donde tenía unas ciertas características en particular que quería resaltar, pero los 3 cuadros, a pesar de que eran la misma idea, elementalmente eran distintos. Cada uno de ellos era una obra original. Se parecían, pero no eran copias. El rema de Dios nos vuelve originales. El rema de Dios nos vuelve únicos. El rema de Dios nos vuelve irrepetibles. Y ese rema de Dios, entonces, al momento de que nosotros los consideramos, nos da capacidades y limitaciones específicas. Nótese que la limitación no es castigo. El rema de Dios te dio fortalezas y debilidades implícitas. Un pez tiene la capacidad de poder sobrevivir bajo el agua sin ahogarse. Pero si lo sacas del agua se muere. Una vaca tiene la capacidad de vivir fuera del agua sin asfixiarse por lo que está respirando. Pero si la metes adentro del agua, se muere. Ejemplo tonto, pero importantísimo para identificar que Dios te da un contexto en el cual desarrollarte. Dios te da un espacio en el cual poder manifestar las capacidades que te ha dado, pero finalmente tiene limitaciones, porque precisamente es en ese equilibrio entre las capacidades y las limitaciones donde tú te encuentras con el llamado de Dios y donde tú buscas en esas capacidades, pero sobre todo en esas limitaciones, tú buscas la complementariedad de Dios en tu vida. Las limitaciones son un regalo para poder ver a Dios a tu favor. Si tú tuvieras todas las potencialidades, tú no necesitarías a Dios. Y si en las condiciones actuales tienes rasgos de soberbia, sin limitaciones, entonces no tendrías rasgos, tendrías toneladas de soberbia, ¿sí? Y entonces la limitación es una excelente forma de pensar a qué me llamó Dios y a qué no me llamó Dios. Cuando la gente dice, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere que haga en mi vida, digo, fíjate qué te dio y qué no te dio. Fíjate qué puedes y qué no puedes hacer. Siempre bromeamos con este dicho de rancho de que Dios no le dio alas a los alacranes. Entonces, seguramente si Dios no te dio una capacidad, es porque no tienes el llamado a enfocarte en ella. Y hay gente que está tan terco en querer hacer cosas que Dios no le llamó a hacer, que pasa toda su vida frustrado porque no puede llevar a cabo entonces lo que esta persona quisiera en lugar de lo que Dios quisiera hacer, ¿sí? La ocasión anterior entonces estábamos diciendo, bueno, Dios me puede hablar a mí. Dios quiere tener un encuentro conmigo. ¿Por qué Dios quiere hablarme? Y esa es una de las preguntas que nos hacíamos la ocasión anterior. Y una primera respuesta ya ahora en esta ocasión. ¿Por qué Dios quiere hablarme? Comparto la palabra. Amós capítulo 3, verso 3 dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Bueno, la primera cosa importantísima en esta noche, y quiero partir de allí, Dios quiere hablarme para ponerse de acuerdo conmigo. O sea, es cierto, Dios me ama,
y Dios tiene un montón de cosas para mí, y todas estas cosas que nos han dicho desde la escuelita dominical. Pero uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, desde que somos chicos, es que en el momento en que descubrimos que tenemos capacidades, aprendemos a decir, yo, no te metes, yo puedo, yo lo hago, yo sí sé. Y lo que hacemos entonces es aislar a las personas que están a nuestro alrededor. Y generamos un individualismo que no nos permite interactuar con otros, relacionarnos con otros, aprender de otros, complementarnos con otros. Y una de las cosas aparentemente más difíciles en el ser humano, y digo aparentemente porque eso es lo que se alcanza a ver, ¿sí? O sea, una raza que es estúpida, que se matan unos a otros, que cada generación tienes guerras, ¿sí? Siempre tienes desgracias a tu alrededor por el egoísmo, por la avaricia. Simplemente no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo con los animales, que ellos también necesitan un espacio para vivir, y los desplazamos, los matamos, los vulneramos. No nos ponemos de acuerdo entre nosotros, queremos pasar los dos al mismo tiempo, aunque haya un semáforo, y chocamos. No nos ponemos de acuerdo y queremos hacer las mismas cosas y nos desplazamos. Alguien le está yendo bien con su negocio de pollos y entonces no nos ponemos de acuerdo y nos ponemos enfrente del otro para también vender pollos, y entonces finalmente terminamos generando conflictos. Somos sin Cristo somos una especie envidiosa, belicosa y demás. Y entonces la primera cosa que seguramente Dios quiere hacer con nosotros es interactuar, ponerse de acuerdo, y que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él. Ahora, yo sé que esto suena muy poco romántico cuando lo digo de esa manera, porque nosotros siempre decimos, mira, es que seguramente Dios quiere comunicarse contigo para que le alabes, le adores, sí, pero eso viene después del acuerdo, porque si tú no estás de acuerdo con alguien, en lugar de estarle alabando, adorando, lo que estás pensando es cómo le quito lo que tiene. La amistad surge primero de la relación, de la posibilidad de relación. Y entonces andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo entre seres humanos, ¿se podrán poner de acuerdo con Dios? No. Dios quiere entonces que escuches, que veas, que entiendas, que atiendas. ¿Cómo sé yo que el rema de Dios es ese? Pues porque te dio, dicen los árabes, y yo sé que no hay ningún versículo para respaldarlo en la Biblia, pero es un buen principio de sabiduría. Dios te dio dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablas, ¿sí? Dios te dio ojos al frente y no en la nuca para necesitar que alguien te ayude a cuidar tus espaldas. Dios te dio un solo sexo, no eres hermafrodita. El hermafroditismo es una particularidad, una rareza en el género humano, más que una constante, para que entonces tuvieras que ponerte de acuerdo con alguien del otro género y que a partir de ello formaras una relación. Dios no te dio la capacidad de ser fértil en ti mismo, sino complementariamente. Y la fertilidad es algo que necesita ayuda, colaboración. Necesitas ponerte de acuerdo con alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, somos una versión limitada a propósito de parte de Dios para buscar el acuerdo con alguien más. Somos capaces, fuertes y potentes, sí, un pedacito de nuestra vida. Y después de eso volvemos otra vez a la fragilidad del principio y necesitamos ponernos de acuerdo los viejos con los jóvenes para poder entonces seguir interactuando juntos. Cuando somos fuertes, somos estúpidos, somos necios, tenemos ignorancia. Cuando por fin lograste tener algo de sabiduría, ya te volviste frágil y ahora necesitas al otro.
Y eso no es casualidad, ¿sí? Eso es una intencionalidad clara de parte de Dios. Y entonces el rema de Dios viene a fortalecer todas estas cosas que estoy diciendo. Dios quiere entonces no solamente que existas, no eres una piedra para que solamente existas, no eres solamente una materia inmóvil, eres alguien con la capacidad de poder interactuar directamente con Dios. Por eso no solamente eres cuerpo y no solamente eres un ser biológicamente con capacidades de pensamiento. Hay un cerebro que en algunos casos hasta se usa, ¿sí? Pero no es esa la intención única de Dios. Eres espíritu, alma y cuerpo. Y entonces Dios quiere que uses todas esas capacidades, por eso las tienes. Y entonces una tarea importante sería preguntarte, ¿por qué Dios me dio lo que me dio? ¿Y qué estoy haciendo con eso? Todo lo que yo tengo es parte del rema de Dios. Todo lo que yo carezco es parte del rema de Dios. No es accidente. Hay intencionalidad de Dios en lo que soy y en lo que no soy, en lo que tengo y en lo que carezco. Y Dios quiere que me ponga de acuerdo con él. Hay un salmo que siempre me ha llamado la atención, lo he comentado muchísimas veces y en esta ocasión una vez más lo haré. Es el Salmo 138 en el verso 8. Y me fascina porque habla de la intencionalidad de Dios. Y entonces dice que el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué implica decir que Dios tiene propósito? ¿Qué implica, sí, decir que Dios tiene propósito? Lo he comentado mucho en estos últimos años, espero que no sea motivo de molestia. Para mí sí lo fue durante algún tiempo, de hecho la mayor parte de mi vida me sentí raro. Y cuando, por una cuestión hasta cierto punto fortuita, me puse a estudiar para poder ayudar a alguien que estaba diagnosticado como autista, me puse a estudiar entonces toda la condición del autismo, el perfil, los comportamientos y bla, bla, bla. Y de repente me quedé así como, oh, plop, pues resulta que eso que estás describiendo, eso es lo que yo he sido la mayor parte de mi vida. Y hay entonces un conflicto en mi interior. Y el conflicto es, Señor, ¿por qué me hiciste como pieza dañada? O sea, ¿por qué pasó esto, Señor? O sea, fue un asunto de un accidente, fue un asunto de pecado, fue un asunto de qué. ¿Por qué, Señor, soy alguien que tiene este problema? Y entonces resulta que Dios, pues me dice, no, no es que no es un problema. No es una desgracia, no es un castigo, es una condición y esa condición te da capacidades y te da limitaciones. Y como alguien que tiene capacidades, mis capacidades para poner atención en algo, para profundizar en algo, entonces yo soy bueno para ver, soy bueno para pensar, para observar. Esa es una capacidad que por mi perfil es arriba del promedio. Y uno dice, wow, qué bien. Sí, pero al mismo tiempo tengo una limitación. Normalmente estoy aislado de lo que está en mi entorno. Estoy aislado de las personas, estoy aislado de las cuestiones emocionales. ¿Sí? Y Dios dice, no es un accidente. Es una condición
para que con esa capacidad que tienes arriba del promedio, aportes a otro y recibas de otros la ayuda para poderte interrelacionar. Ese es el rema de Dios en mi vida. Y en el momento en el que pude aceptar ese rema de Dios, entonces dejé de verme como bicho raro y empecé a verme como un regalo de Dios para personas en una cierta área. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que si yo tengo la capacidad de observación y de análisis para poder ver situaciones de problemas, pues significaba que yo iba a tener soluciones a problemas de otros. ¡Qué bendición para el otro! ¿A costa de qué? Bueno, pues a costa de la propia limitación. Entender entonces cuáles son tus capacidades y tus discapacidades, cuáles son tus potencialidades y tus limitaciones, cuáles son las áreas en que brillas y cuáles son las áreas en donde hay sombras en ti, cuáles son las áreas en donde tú tienes para dar, que serán algunas pocas, y cuáles son las áreas donde tú tienes que recibir, que son un montón. Pues sí, pero el rema de Dios nos lleva a eso. Y entonces, cuando decimos que Dios quiere hablarte, Dios quiere explicarte por qué eres lo que eres, por qué tienes lo que tienes y para qué lo tienes. ¿Cuántos de ustedes, y por favor contésteme a alguien, ¿sí? ¿Ha tenido un área en tu vida que durante años fue causa de un cierto pesar y que te preguntaste por qué Dios me hizo así? ¿Alguien? ¿O soy el único? Entonces, si alguien puede levantar manita y abrir el micrófono, me gustaría poder escuchar, por favor. Pastor, Romy. una cosa que siempre cuando era chica, y bueno, siempre, usted que me conoce hace poco, una cosa de que siempre me criticaron, o siempre me, me tenían, digamos, en mi familia me decían la loquita, porque siempre andaba riéndome, siempre andaba haciéndole cariño al otro, pero era hasta que fui grande y Dios me dijo, en un tiempo yo lo perdía eso por cosas que me fueron pasando en la vida, que fueron apagando y por heridas y todo eso, y me volví así amargada. Y cuando yo dejé que Dios, el Señor me empezara a sanar de vuelta, volvió eso. Y Dios me dijo, yo te hice así y aceptá, porque aunque no te entienda, lo importante es que vos sabés que yo te hice así y te hice con un propósito. Porque yo me río cuando estoy nerviosa, cuando en todo momento, y a veces algunos lo toman como que yo me estuviera burlando, ¿no? Pero eso es parte de mi personalidad. Y yo lo acepté porque Dios me dijo, yo te hice así. Así que le entiendo, pastor, de qué hablo. Gracias. Mi esposa es alguien, ahorita te paso la palabra, Dulce. Mi esposa es alguien que tiene la capacidad divina de parte de Dios de reírse de las cosas simples. Y eso a mí, por un lado, al principio me incomodaba, pero ahora me maravilla y me fortalece. Porque yo al contrario, yo profundizo tanto en las cosas que vivo en un infierno mental la mayor parte del tiempo, ¿sí? Me agobian las cosas del cada día y de repente ella ve las cosas con una facilidad, con una liviandad. Y me dice, no, pues es que mira, esto va a pasar y esto lo vamos a transitar y esto es así. Y eso ayuda a que mi fe se mantenga. Y en lugar de ahogarme en un vaso de agua, puedo reírme, ¿sí? De estarla viendo ella reírse de las cosas simples. Eso viene a complementar un área en mi vida. Dulce. Buenas noches. Buenas noches. Sí, al igual que Romy, pero lo mío fue por circunstancias de que
me enseñó el Señor a adaptarme en las circunstancias de que nos cambiábamos constantemente de casa, pero le digo a mis hijas, no era como ustedes que conocieron todo Compostela y cambiándose de colonia en colonia. No, yo me cambiaba de estado de la República. Entonces, sabemos bien que cada estado es muy diferente, es un mundito aparte. Y era venir y estar toda tímida. Yo era tartamuda, yo era muy tímida, era súper mega flaca. Fernanda está gorda, los que conocen a Fernandita, y no era agraciada. Bueno, ahorita el Señor me ha convencido de que soy bellísima y eso me encanta. Sin modestia aparte. Y me dio el talento de poder abrazar, porque esa soledad que yo sentí al reconstruirme en cada lugar, al mimetizarme con el entorno, me mostró que había muchísima gente que tenía dolor, que tenía soledad y que no sabía cómo tratar con ella. Yo ya había aprendido. Desde los 6 años aprendí a tratar con la soledad. Entonces, cuando, por ejemplo, Romy está muy lejos de su terruño querido, yo cada que puedo la abrazo y la hago reír para que ella se sienta a gusto. Es una parte de, de payaso que el Señor puso en esa alegría, de ver lo bonito, de ver lo bueno de cada situación, aprender la lección. El Señor de una capacidad asombrosa de mostrarme de que me puedo reconstruir bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, bajo cualquier dolor o pérdida, porque Él está ahí. Y Él es todo lo que yo necesito. Y una vez exclamé, me pueden quitar todo, todo lo material, todo lo que amo, todas las personas que amo, me pueden quitar la vida, pero a Dios nadie me lo va a quitar. Amén, muchísimas gracias. Entonces, Dios quiere que nosotros no solamente entendamos que somos diferentes, sino que no estamos dañados, que somos complementarios. ¿Sobre qué más quiere hablar Dios con nosotros? El concepto que tenemos en nuestra cultura es que cuando alguien quiere hablar contigo y es tu autoridad es porque te quiere regañar. Y eso pensamos, híjole, el pastor quiere hablar conmigo, no, pues quién sabe qué me va a decir, me va a jalar las orejas, en qué me porté mal. Y ahí estamos entonces angustiados por las cosas que quiere hablar nuestra autoridad. Amós 3:7 nos va a dar, Amós es un libro hermoso en este asunto de intimidades, porque dice en el 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en que Dios quiere hablarnos cosas, Dios quiere hablarnos cosas porque para Dios es importante, es fundamental que nosotros podamos entender las cosas a la manera de Dios. Cuando Dios quiere mostrarnos cosas, Dios quiere hacer, perdón, aquí se me encimó algo. Dios quiere hacer que nosotros seamos copartícipes de las cosas que Dios quiere llevar a cabo. Pero ¿eso qué implica? Eso implica que muchas veces Dios nos va a decir cosas que son importantes, que son delicadas, que son especiales, pero hay cosas que para poderlas hablar, tú necesitas estar en un momento de madurez que probablemente no solamente tenga que ver con cuestiones cronológicas, sino con cuestiones de desarrollo humano, ¿sí? Pongo de ejemplo lo siguiente. ¿A qué edad se le debe decir, ya he hecho esta misma pregunta y no es retórica, ¿a qué edad se le debe enseñar a una persona sobre el sexo?
Y bueno, no sé ustedes, pero muchas veces yo pienso que enseñamos a la gente cosas antes de que sea necesario, ¿sí? Que lo podamos hacer, ¿sí? Y pienso, por ejemplo, en Cantares capítulo 8, verso 8. Desde adelante, Pastora Gladys. Pastor, ahorita justo que decía eso, hay una chica en la congregación que tiene problemas sexuales fuertes porque se le habló sobre la sexualidad explícitamente desde los 6 años. Explícitamente, y ella ahorita trae un montón de trastornos sexuales terribles. Entonces, digo, obviamente a un niño no se le puede decir hablar de sexo, ¿no? A esa edad, yo pienso que la pubertad es un buen momento. ¿Sí? Y precisamente Cantares capítulo 8, primero verso 4, y luego vamos al 8:8. Dice Cantares 8:4, les conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Dicho de otra manera, hay un tiempo en que debemos de hablar de las cosas y tenemos que hablarlas con toda claridad. Pero no podemos despertar algo que debería de estar dormido en una cierta etapa. Parece ser que eso para mucha gente en el gobierno como que suena algo imposible, ¿sí? Porque los libros de texto actuales, y no estoy todavía muy claro en qué momento lo voy a hacer con la congregación. Vamos a revisar los libros de texto y eso se va a prestar entonces para que algunos digan que estamos haciendo política, que nosotros solamente debemos de hablar de nubes y de arpas y de cosas así, porque nuestra visión es de los cielos. Pero como cristianos tendríamos que darnos la oportunidad de ser críticos en cuanto a qué se le está enseñando a los niños en estas generaciones. ¿A qué edad tienes que decirle a un niño que tiene que experimentar en una relación anal para poder saber si va a ser hombre o va a ser homosexual o cuál va a ser su definición, ¿sí? Y entonces, ¿en qué momento le tienes que decir a una persona que los vas a poner entonces a hacer una dinámica de grupo donde él va a tocar a la otra persona, a otra persona y la otra persona lo va a estar tocando a él para un asunto de descubrimiento mutuo, ¿sí? Y el hecho de que cosas como esas vengan en los libros de texto a mí me causa bastante inquietud. Entonces, ¿a qué edad tenemos que hacerlo? Bueno, si te vas a casar, pues claro que necesitas saber porque ya vas rumbo a una relación. Pero si todavía no tienes ni idea de cuándo te vas a casar, es más, todavía ni estás seguro si la persona que dices que te gusta va a ser, sí, exactamente como los libros españoles, hacia allá vamos, ¿no? Que niños de primaria ya tengan que tener todo este tipo de información que finalmente lo que va a hacer es crear una distorsión en el pensamiento de la persona. Ahora, yo sé que alguien podrá decir que no sé de lo que hablo. Sí, fui adicto a la pornografía desde los 6 años de edad y eso trae un montón de situaciones de trastorno que después tienes que pasar años en Cristo para que Dios vuelva a poner las cosas en su lugar, ¿no? No hay necesidad. No hay necesidad entonces de saber algo cuando todavía no estás en condiciones de poderlo manejar adecuadamente. Hubo un tiempo, y esto es importante que lo escuchen, hubo un tiempo en donde a mi esposa yo no le... Estábamos casados, ya estaba pastoreando, ella pues estaba como esposa del pastor, pero había momentos en donde cuando iba a venir una persona a consejería, ella no podía estar en la consejería porque todavía no sabía cómo manejar la información de otra persona acerca de sus áreas débiles, sus áreas de crisis en su vida.
porque si no sabemos manejar las áreas de intimidad del otro, luego las ventilas, luego las utilizas para temas de conversación en cosas que no tendrían que ver, ¿sí? Y lastimas a la persona. Hasta que ella pudo desarrollarse y crecer como ministro delante de Dios, hasta entonces Dios le dio la autorización de poderse sentar y poder estar escuchando. No es un asunto cualquiera, estamos hablando de vidas humanas. Eso significa entonces que hay cosas que Dios no te las puede decir porque no estás listo para escucharlas, porque no puedes manejarlas. Pero nosotros somos chismosos, eso es lo cierto. Los seres humanos queremos ver qué hay detrás de, porque nos despierta inquietud, nos despierta malicia, nos despierta lujuria. ¿Qué hay más arriba de la rodilla? Pues la entrepierna. ¿Y qué hay más arriba de la entrepierna? Pues vas a llegar al punto donde vas a decir, pues está un genital, ¿sí? Y básicamente, si ustedes han estudiado anatomía, en algún momento Dios me puso a hacerlo, en general, la anatomía humana es muy similar. O sea, las mujeres tienen una anatomía muy similar al resto de las mujeres en el género humano, y los hombres tenemos una anatomía muy similar. Entonces tú dices, a ver, ¿qué habrá detrás de eso? Pues lo que hay es un organismo humano, nada más, ¿sí? Sí, pero si se le levanta poquito la falda o si enseña poquito de la blusa, ¿qué vas a encontrar? Lo que ya sabes que está allí. Pero es la malicia, es ese deseo de querer buscar y ver lo que no te toca ver, queriendo despertar cosas que no te toca despertar, ¿sí? En algún momento les hablaba de este versículo de Deuteronomio 29, que es importante que lo tengamos siempre en memoria, ¿sí? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Señor. O sea, hay cosas que no te toca verlas. Por eso no debes de descubrir la desnudez de alguien. Por eso no debemos de andar descubriendo la intimidad de alguien. ¿A quién le interesa? ¿Sí? Eso es pornográfico. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando nosotros hablamos de la palabra porneros, claro que tiene su raíz en la desnudez, pero porneros también tiene un contexto que implica debilidad. Algo pornográfico es algo que muestra la desnudez, la debilidad de otro de una manera morbosa. Y entonces el morbo es una actitud negativa porque estamos queriendo ver, saber, meter las narices en lo que no nos toca. El chisme es morboso. Bueno, saben lo que estoy intentando decir, estoy tratando de encontrar las palabras lo más neutrales posibles, pero finalmente esa morbosidad, esa malicia, ese deseo de ir más allá de los límites, muestra precisamente la inmadurez de la persona, su incapacidad como ser humano para manejar esa información. Entonces, imagínense alguien que estudia medicina y como médico se especializa en el área ginecológica. Pues va a estar viendo colitas todo el tiempo. Pues sí, pero tiene que tener un nivel de madurez, de recato profesional que permita que la persona que está yendo a solicitar sus servicios como médico, pues no vulnere esa intimidad como persona. Si ya de por sí es complicado desnudarte para que alguien que no tiene por qué verte te vea, y si además esta persona tiene una actitud nefasta, incorrecta, pues eso genera una lesión en tu corazón, en tu alma, ¿sí?
que genera rechazo hacia cualquier otra persona que tenga ese mismo rol. Y ahora ya el asunto es hacia todos los médicos y hacia todo lo que represente el sector salud. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos. ¿De qué quiere hablarte Dios? De cosas importantes, de cosas trascendentales, de cosas fundamentales para la humanidad. Pero que probablemente no todo mundo esté listo, no todo mundo esté dispuesto a la responsabilidad que significa escuchar esas cosas. ¿Qué pasaría si Dios te revelara todo lo que vas a hacer el día de mañana? Todo lo que va a pasar contigo. Supongamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si habrá una inversión para desarrollar infraestructura urbana hacia el norte de la ciudad? Bueno, esto que estoy diciendo es real. De repente los políticos saben que en una zona de la ciudad se va a invertir. ¿Y qué es lo que hacen? Aprovechan que ellos saben que la ciudad va a crecer hacia un cierto sector y van y compran terrenos a un muy bajo costo porque saben que al momento de que comience a invertirse en infraestructura vial, en servicios como agua, luz, pues esos terrenos van a valer muchísimo más y entonces un terreno que lo compran barato lo van a vender carísimo o van a poder tener extensiones tremendas de terreno a su favor, etcétera. Y en realidad lo que está sucediendo es que perversamente se están aprovechando del conocimiento de algo a su favor para enriquecerse. En mi rancho lo dicen de esta manera: en tierra de los ciegos el tuerto es rey. En tierra de los ignorantes, el que sabe la O por lo redondo cuando menos tiene ventaja. Y utilizamos el conocimiento como herramienta de poder. Yo sé más, entonces yo te mando a ti, yo te controlo a ti. ¿De veras queremos servir a Dios? ¿Por qué el pastor tiene que mandar? Y bueno, lo está diciendo el tipo que es el pastor. ¿Por qué tiene que mandar él? Porque sabe más, va a decir alguien, ¿sí? Pero Jesús dijo, Marcos 10:45, que el que quiera ser el primero sea el último. El que quiera tener mayor autoridad, que se convierta en siervo de los demás, en colaborador de los demás. Entonces, si el Pablito tiene doctorado, entonces significa que es más, y habría que besarle la mano al Pablito. Sí, pero el Pablito ni siquiera quiere que le digan doctor o que le digan pastor precisamente por eso, así, ¿no? O sea, no es lo que yo sepa, lo que yo haga, el puesto que tenga, no me debería dar el privilegio de estar sobre otros, porque el rema de Dios no es para que yo me empodere de otros. El rema de Dios es para que yo complemente a otros. Y de eso Dios quiere hablarme. Dios quiere hablarme de las necesidades de otros, pero no para que me aproveche de los otros. El secreto confesional en la iglesia tradicional, el secreto auricular, donde tú llegas y me dices en mi orejita todas las barbaridades que hiciste, se convirtió desgraciadamente en una estrategia de control y manipulación, porque ahora yo sé tus secretos y si tú no haces lo que yo digo, yo los ventilo. Eso se llama chantaje. Y entonces, Dios no puede revelarte las cosas que quisiera porque eres un sicario espiritual, eres un chantajista, eres el crimen organizado, ¿sí? Con estola en el cuello. Y Dios no puede hacer su obra mostrándote las cosas por venir, porque en lugar de que las conviertas en algo en favor de otros, las conviertes en elemento de extorsión a otros. Eso es delicadísimo. Entonces, cuando estoy diciendo todas estas cosas, que yo sé que siempre las digo y me exalto, perdónenme por eso, siempre el asunto es
¿Por qué Dios entonces, pudiendo decirme, no me dice? Y Dios dice, ¿cómo te estorbaría si tú supieras la respuesta correcta? A ver, imagínate que vas a tener un examen y alguien te ofrece la clave de las respuestas del examen. ¿Estudiarías? Dices, ya me sé las respuestas, ya sé que la primera va a ser A, la segunda va a ser C, la tercera va a ser B, ¿sí? Entonces ya no necesito. Saber la respuesta anticipadamente genera en nosotros, seres humanos, por la ley del menor esfuerzo, genera en nosotros una actitud de displicencia. Ya no nos esforzamos, ya no estudiamos. Quiero ser honesto. La mayor bendición de dar clases martes y jueves, ojalá a alguien le sirvan de algo, pero a mí me pone a estudiar. O sea, el primer bendecido soy yo. De otra manera, no tendría que meterme y estar meditando. ¿Qué voy a decir ahora, Señor? Y de repente ya va siendo la hora y no tengo claridad. Y Dios dice, qué bueno que va a dar clases mi niño, ¿sí? Para que se meta y que estudie y esté pensando en las cosas, ¿sí? ¿De qué quiere hablar Dios? Dios quiere hablar de lo que yo tengo que crecer, de lo que tengo que esforzarme para llegar a la estatura de Cristo. Y eso vendrá con el esfuerzo de mi caminar con Cristo. Es una gracia, sí, pero en esa gracia yo tengo que aportar mi parte de fe para llegar a crecer a ese nivel. La madurez no te la da Dios, la madurez viene con tu caminar con Dios. Y esa madurez entonces implica que en medida que Dios te va revelando cosas, tú las vas poniendo por obra. Tú vas haciendo buen uso de lo que Dios te ha dado. ¿De qué te sirve un don de sanidad si tú nunca oras por sanidad para nadie? ¿Para qué lo quieres? Dios dice, no hay más. ¿De qué te sirve que alguien te regalara una ropa nueva si no te la vas a poner y la vas a traer colgada porque no quieres usarla para que no se te acabe? Pues entonces ya no te van a regalar más. Tú necesitas usar lo que alguien te dio para que la persona que te lo dio diga, qué bueno, mira, lo usó hasta que se le acabó, ¿sí? Entonces, por aquí hay 2, 3 gentes que me han regalado cosas. Gracias por eso, lo pongo como ejemplo solamente, porque era mi día de cumpleaños y me regalaron entonces una camisa. Y pues qué bendición, porque me la voy a poner, me la trato de poner lo más pronto después del cumpleaños para que el otro vea que sí me gustó ni que la traigo puesta, pero después ya no voy a pensar que es porque el cumpleaños, o sea, simplemente porque es mi ropa y con ella voy a estar entonces mostrando que es una gracia de Dios que haya llegado a mi vida hasta que llegue un momento en donde definitivamente se acabó, por más que la cuidé. Y eso significa que ya es tiempo que me regalen otra, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues Dios es así. Dios te da un don, Dios te da una capacidad y Dios quiere hablarte acerca de qué cosas puedes hacer en medida que tú vas desarrollando esas capacidades. Dios quiere hablar contigo y quiere mostrarte entonces esas cosas que normalmente nadie las tendría así, pero las quiere hablar contigo para que aprendas a discernir. Génesis capítulo 2, en el verso 17. Dios le dijo al ser humano, sí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, sí, morirás. Y Dios dice, hay cosas de las que yo te quiero hablar porque son peligrosas. Y quiero prevenirte para que no las hagas. Eso es parte de tu rema. Te estoy hablando a ti. Hay cosas que un niño, tú le dices, no lo hagas. No metas la mano al fuego. Pero el chiquillo crece y se vuelve bombero. Claro que va a tener que meter la mano al fuego, ¿sí? Para salvar a otros. Pero Dios entonces quiere mostrarte el riesgo de las cosas, el peligro de las cosas, y si después tu vocación implica tener que trabajar con ellas, tratar con ellas, que tengas la madurez de saberlo cómo trabajar.
Entonces, ¿por qué Dios quiere hablarte? Porque te quiere mostrar cosas que son delicadas, que son peligrosas, que si no es el momento en que tú puedas trabajarlas directamente, no te metas y andes de acomedido, pero si ya Dios te está capacitando para eso, entonces que tú vayas y las hagas para que salves a otros que no tienen esa capacidad y tú lo puedas hacer. Hay un tiempo para hacer las cosas. ¿De qué más te quiere hablar Dios, sí? Y por eso de repente hay cosas que te las restringe y hay cosas que te las muestra después, ¿sí? Porque hay momentos en donde somos incapaces de conocer la verdad. En Juan capítulo 13, verso 7, Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Dios quiere hablarte de esas cosas. Señor, ¿y por qué esto y por qué el otro? Y Dios dice, mira, ahorita estás pequeño espiritualmente, ¿sí? Después te va a tocar a ti estar cerca y luego te va a tocar ser tú. Cuando yo me convertí, yo pensaba que muchos de los problemas que yo veía en la iglesia, pues era seguramente porque el liderazgo no hacía y el liderazgo esto y el liderazgo el otro. Y entonces Dios me dijo, bueno, ahorita no lo entiendes. Pero a los pocos días fui invitado a estar ya en el liderazgo. Y ya estando en el liderazgo ya empecé a ver las cosas diferentes, ¿sí? Y entonces empecé a decir, seguramente porque el pastor este, y seguramente porque el pastor lo otro, y entonces el problema era el pastor. Y llegó un momento en donde Dios me dijo, muy bien, ahora te toca ser tú el pastor. Y había un montón de cosas que tampoco funcionaban y uno dice, Señor, bueno, pues no es lo mismo estar desde afuera criticando, ver los toros desde la barrera, decían en los tiempos de la fiesta brava, a ser tú el torero. Y ya cuando eres tú te das cuenta de que hay cosas que antes no percibías y que por más que tratas de hacerlas de la mejor manera, si no tienes cuidado, terminas convirtiéndote, decíamos, en un manipulador, en un controlador, terminas convirtiéndote en un chantajista, y dices, ay señor, ¿y cómo le hago? Porque si digo de más, lastimo, y si digo de menos, lastimo. Y Dios dice, pues precisamente eso era lo que criticabas, ¿eh? Que las cosas no eran como tú pensabas, porque tú pensabas que era más fácil. No, pero esto es delicado. Estás tratando con corazones y no de una sola persona, sino de muchas. Y tienes que aprender entonces a cómo poder traer esos equilibrios, ¿sí? Ok, siguiente cosa que Dios quiere hablar contigo, ¿sí? Dios quiere enseñarte entonces acerca de, decíamos, limitaciones, y hay cosas que Dios no te las puede decir porque no estás listo. Y cuando estás listo, va a ser el tiempo en que las lleves. En Juan 16:12, el Señor dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y hay momentos en donde Dios dice, hasta aquí te puedo decir. Y uno dice, Señor, dime más. Y él dice, no, porque cualquier cosa que te diga de más, te va a lastimar. Hay gente que Dios te dice, ve, habla con ella, y tú estás, bueno, sí, bueno, no, bueno, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado y lloro no sangre después, ¿eh? Y Dios no te dice, ve porque se va a morir, porque entonces irías porque se va a morir, pero ya no irías con la actitud correcta, y ya irías prejuiciado diciendo, no, pues es que se va a morir. ¿Sí? Y Dios dice, ve y hazlo. Y no te da detalles en ocasiones porque no tienes la actitud todavía para hacerlo. ¿Cuáles son las cargas que puedes sobrellevar? Tarea entonces. ¿Qué áreas de tu ministerio, cuando los has hecho, generan conflicto a tu alrededor? Cada vez que abres la boca diciendo qué cosa, generas conflicto a tu alrededor. ¿Lo puedes sobrellevar? Yo quisiera decir que ya lo logré, ¿no? Hay cosas que todavía no las puedo manejar como yo quisiera y todavía no dan el resultado de las cosas como yo quisiera. Y dado que mi llamado cada vez es más profético,
pues no me sale todavía muy bien, porque de repente voy y confronto, y en la confrontada, ando rompiendo más de alguna nariz o de alguna quijada o de alguna cosa así, y Dios dice, pues sí, te toca confrontar, pero pues no los noquies, o sea, nada más dile, ¿verdad? No le pegues tan duro. Y tengo que aprender entonces en este tiempo cómo sobrellevar una palabra de confrontación sin terminar siendo tosco. Y ahí voy con Dios. Eso es parte de mis conversaciones de estos últimos días, porque me estoy preparando precisamente para cuando deje la congregación. Mucho de lo que voy a hacer va a ser eso, va a ser una labor apostolar profética. Pero si no la hago con el amor, si no la hago con el cuidado, si no la hago con la delicadeza, lo único que voy a hacer es andar descabezando cabezas, ¿sí? Descabezando gente, o como Eliseo soltando a la osa para que mate el puño de chamacos groseros, ¿eh? Y pues eso no se trata de eso. Dice el Señor que Él no vino a traer juicio, sino a salvar lo que se había perdido. A Juan y Santiago les dice, ustedes no, bueno, Juan y Jacobo les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, los Boanerges, los hijos del trueno. Y entonces ya hace unos días Dios me dijo, oye tú Boanerge, bájale. Y tenemos que entender entonces que hay que sobrellevar las cosas a la manera de Dios. Muy bien. Siguiente cosa, ¿sí? Tenemos que entender que hay cosas espirituales, ¿sí? Y hay cosas naturales, y hay cosas que son entonces un impedimento. Y que ese impedimento tenemos que entenderlo como algo de parte de Dios y no desesperarnos por ello. Entonces, cuando Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11 y 12, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pues era niño, era inmaduro, no veía las cosas, las hacía irreflexivamente, mas cuando ya fui hombre, cuando ya fui maduro, dejé, y esa parte me gustaría subrayarla mucho, porque no podemos hacer las dos cosas, o eres niño o eres hombre, o eres inmaduro o eres maduro. Y si ya eres maduro, deja las inmadureces. Dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Ahora vemos las cosas limitadamente. Ahora vemos las cosas, ¿sí?, incompletas. Mas llegará el momento en que veamos las cosas cara a cara. Ahora conocemos en parte, solamente sabemos algunos detalles, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esa era una de las cosas que a mí me causó mucho conflicto. ¿Cómo tratas a una persona cuando la conoces profundamente? Porque los seres humanos tenemos esa limitación. Tú tratas a una persona de acuerdo a cómo te cae, cómo te trata, cómo lo ves. Pero cuando tú conoces a una persona realmente como es, hay áreas de su vida que pueden ser asquerosas, repulsivas. ¿Lo tratas como Dios lo trata? ¿Lo tratas con misericordia? ¿O lo tratas de acuerdo a tu condición humana? Y esa es una prueba tremenda, terrible. Los pastores nos enteramos de las limitaciones, de los pecados, de las carencias, ¿sí?, de la gente. Y tú tienes que tratarlos con una sonrisa en la boca y abrazarlos como si fuera la persona más santa y pura del mundo. Tú no puedes decir, ay, ahí viene este pecador, no, te descalificaste. Tú tienes que decir, qué bueno que viniste, me da tanto gusto que llegaste a la casa de Dios, ¿sí? Porque este es el lugar donde Dios te quiere. Y no puedes dejar que tu prejuicio sea mayor que el deseo de Dios de transformar a la persona. Tú no lo tienes que ver como es en este momento, sino como puede llegar a ser.
con el trato de Dios en amor. Y entonces, ahora lo ves parcialmente y la gente dice, ¿no te das cuenta quién es? Es como Jesús en la casa de Simón, el fariseo leproso, ¿sí? Que estaba pensando, si este hombre supiera quién es esa mujer que le está tocando los pies, pues claro que era la prostituta, todo el mundo lo sabía. Y venía además vestida de la ocasión, ¿sí? Y voltea entonces Jesús con Simón, el fariseo, y le dice, mira, cuando yo entré a tu casa, no me trataste bien, no me abrazaste, no tuviste las diplomacias que se debería de tener conmigo. Pero esta mujer desde que llegó ha estado haciendo lo imposible por mostrarme su generosidad. O sea, el podrido eres tú, ¿sí? A ella déjala en paz, ¿sí? Ella va delante de ti, ¿sí? Ahorita tú la ves como prostituta, sí, pero esa mujer me va a ungir para mi muerte. Y entonces nosotros tenemos que ver a la gente así. Y eso es algo de lo que Dios nos quiere mostrar. Dios quiere hablarte de que esa persona que ahorita tú lo ves como un ser humano despreciable, porque así lo ve todo el mundo, Dios quiere hablarte y Dios quiere mostrarte que ese ser humano es un ser extraordinario y que será columna y baluarte de su iglesia, columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Y Dios quiere mostrártelo para que entonces tú le creas a Dios. De eso quiere hablar Dios contigo. Te quiere mostrar el rema del otro. ¿De qué otra cosa quiere mostrarte Dios? ¿Sí? Dios quiere ir hablándote también de una revelación gradual del plan divino. O sea, ¿qué va a suceder? ¿Hacia dónde van las cosas? Dice Efesios capítulo 3 en el verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, cosas misteriosas y de repente las escuchamos y no actuamos. Ahora, ¿qué pasa con la gente si le estás insiste, miren, viene tal cosa, viene tal cosa? Luego la gente se asusta y está como chiquillo. Y dices, no, no puedes estarlo diciendo siempre. Pero, por ejemplo, les he dicho que México viene para una crisis económica importante. Sí, lo hemos comentado. ¿Cuántos de ustedes ya pusieron atención en eso? ¿Cuántos de ustedes se están preparando y saliendo de deudas? ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo a optimizar lo que Dios te ha dado? Porque viene un tiempo de evaluación importante, ¿sí? Y la gente lo escucha y dice, bueno, pues el pastor, ¿sí? Va a haber entonces seguramente movimientos importantes en los grupos de los cárteles del crimen organizado. Nosotros que estamos en la frontera entre el cártel de Sinaloa con el cártel de Jalisco Nueva Generación, que se está volviendo más importante y que quieren desplazarlo no solamente en México, sino en las áreas de influencia a nivel internacional. Son un grupo violento y se van a mostrar violentamente. Y entonces, como dice Lore, tengo desde 8 años con ustedes diciéndoles, y hay gente que desde hace 20 y tantos años les dije, Estados Unidos va rumbo a un fracaso económico, después de eso se va a levantar China, y ahora que está sucediendo, dice, wow, oye, pues sí, te lo dije hace 20 y tantos años. ¿Lo estamos entendiendo o no lo estamos entendiendo? El misterio de las cosas que van a suceder. Pero estamos dándonos cuenta hacia dónde van las cosas. De repente, y yo sé que tenemos discusiones con esas entre ministros, es que tenemos que orar para que no suceda. Y yo digo, o sea, podemos orar por eso, claro, sí, pero va a suceder.
Y va a suceder porque la única forma en que va a suceder tal cosa y tal cosa, y empiezas a explicar toda la red, toda la telaraña de eventos que están relacionados para que algo vaya a suceder. Y entonces la gente dice, no, es que tú eres muy racionalista. No, pues tú eres muy inocente y las cosas las ves muy superficiales. Entonces, gente dice, es que México va a tener un avivamiento. Y yo digo, ¿y sabe usted qué significa decir eso? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Va a haber un milagro? Sí, para que haya un milagro se ocupa una situación adversa, desastrosa. ¿Va a haber resurrección? Se ocupa un muerto. ¿Sí? Y entonces no nos gusta esa parte. Cuando alguien está diciendo, es que Dios va a abrir caminos en el desierto, y yo digo, pues prepárate para el desierto entonces, ¿eh? Es que Dios va a volver a traer ríos en el sequedal, pues prepárate para que el sequedal se haga más intenso, ¿sí? Porque eso es lo que estás diciendo. Hay una condición final, pero la condición previa implica un montón de cosas. El quebrantamiento de la soberbia humana. Bueno, y entonces Dios dice, pues ¿cómo te explico? Si te empiezo a decir que van a suceder estas cosas y tú ya estás angustiado y ya estás ayunando para que no pase lo que va a pasar, pues más bien ayuna para que entiendas y yo te pueda hablar y revelar lo que va a pasar. La gente no quiere entrar al horno de fuego. Pero en el horno de fuego, Dios va a caminar con los que van adentro. Dios en ningún momento tumbó a Nabucodonosor allí. Nabucodonosor siguió adelante después de la estatua de oro, donde obligaron a estos 3 jóvenes a inclinarse y no quisieron. Y fue hasta años después que Nabucodonosor tiene sus años de quebrantamiento y el final del reino de Nabucodonosor se arrepintió y dijo, conviene que yo declare las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Su actitud fue distinta, pero luego se murió Nabucodonosor y vino el hijo y luego el nieto, que fue peor. Y uno tiene que entender los tiempos, pero Dios no puede hablarlo porque la gente no puede tolerar el hecho de pensar que vienen tiempos difíciles. Y entonces la iglesia tiene que convertirse en un kindergarten para poder hablar con palitos y plastilina, porque entonces los chiquillos están asustados por las cosas que vienen. Y necesitamos madurar. Bueno, pues todas esas cosas Dios las quiere hablar contigo. ¿Sí? Última cosa para poder ir terminando, que Dios quiere hacer. Dios quiere traer oportunidades para que crezca tu fe. Dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Somos hijos de Dios, pero todavía no vemos todo lo que va a pasar. Somos hijos de Dios, pero aún Dios no nos ha dado la manifestación de su poder o la respuesta o la solución o lo que tú estás pidiendo. Y entonces Dios quiere hablarnos de eso, tiempos de fe. Y nosotros le sacamos. Queremos escaparnos siempre de los tiempos de confrontación. No queremos ir al desierto. Tenemos flojera. Y el Espíritu Santo lleva a Jesús en Mateo capítulo 4 al desierto para que se enfrente con Satanás y que lo venza. Pero nosotros decimos, no, Señor, va a estar complicado, va a estar laborioso. Ahora, no estoy hablando yo, ¿sí?, de hacer una apoteosis del dolor, ¿sí? No estoy diciendo, ay, qué bueno, ¿sí?, como si fuera un cristianismo masoquista, no. Pero hay cosas que Dios quiere que enfrentes y van a ser incómodas de enfrentar, pero necesarias de que las enfrentes. Y Dios quiere hablarnos con eso y nosotros decimos, no, Señor, y le cambiamos la conversación, ¿sí? Y estamos
dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas durante años. Y hay pruebas que tú debiste haber superado desde tus primeros días de cristianismo y no lo has hecho y no has crecido porque estás alrededor de aquella prueba que no pudiste pasar. Ok, entonces, ¿de qué nos quiere hablar Dios? Miren que Dios tiene muchas cosas que hablar y mucha tela de donde cortar. El rema es importante, insisto, y con esto estamos terminando entonces esta parte. El rema es importante, fundamental, porque nos da la oportunidad entonces de saber que yo tengo un llamado, yo tengo un proceso, yo tengo condiciones particulares que no son similares a las de nadie más. Y Dios en todo momento quiere llevarme a que entienda mi proceso para poder llegar a ser a la imagen y semejanza de Jesús, que entienda hacia dónde voy yo, no mi familia, bueno, si tú quieres como parte de, pero hacia dónde voy yo, para que las cosas que yo vaya a enfrentar esté preparado, listo, fuerte y las pueda vencer. Dios quiere hablar de mi rema para que entonces refuerce mi identidad y no me esté victimizando, decir, ay, Señor, es que estoy raro. Al contrario, que diga, Señor, gracias porque me hiciste raro, porque me diste cosas que otros no tienen. Qué bendición, Señor. Me diste capacidades que otros no tienen. Gracias, Señor, qué bendición. Y en lugar de sentirme señalado, limitado, ¿sí?, fuera del contexto, sentirme privilegiado, decir, Señor, yo soy un regalo tuyo para mi generación. Me diste capacidades que otros no tienen. Me permite ser complementario en las áreas de necesidad de otros. Gracias, Señor, porque puedo tener un lugar importante en la vida de otros porque complemento lo que otros necesitan. Todas estas cosas son la clase de hoy. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario de todo esto que he dicho? Sí. Entonces, como ministros, ¿cuántas ovejas tengo? Las que Dios me dio. Y no es competencia con nadie. Muy bien, Dulce, te escucho. Ok, de lo que estaba diciendo, pues yo tengo muy grabado que de lo vil y de lo menospreciado, Dios hace grandes cosas. Entonces, lo he dicho a quien me quiera escuchar, me sacó de más allá del cielo, me rescató, me limpió cuando yo estaba en el fondo. Cuando llegué al fondo, me di cuenta que había roca. Y yo me paré sobre esa roca porque esa roca era Cristo. Y de ahí me sacó. Entonces, cuando veo que llega gente a la iglesia, no pregunto por qué o qué los trajo. Vinieron. Es un hospital. Están enfermos. Vienen a buscar sanidad. No a que se les juzgue ni que se les interrogue. Si quieren abrir su corazón, bienvenido sea. Si no lo quieren abrir, bienvenido sea. Pero lo que sí es que ese abrazo que a mí me faltó, que me daba valor, yo lo tengo. Y yo les doy ese abrazo. Por eso soy tan abrazadora. De todo eso que he estado diciendo, nos bombardearon. Desde la infancia nos han bombardeado de que ya es el tiempo. Ya es el tiempo y ya es el tiempo. Pero queremos verlo en nuestra humanidad, en nuestra medición limitada del tiempo que tenemos, con calendarios, con horas, con minutos, cuando el tiempo de Dios es completamente diferente. Nos ha ido preparando, nos ha dado la oportunidad en su misericordia de que estemos atentos. Pero bien lo dice usted, somos cabezones, testarudos y necios. Nos encanta hacernos los que, no entendía, dímelo con manzanitas, pero no, cada vez es más fuerte. Me ha tocado ver personas que se enojan, tratar con personas que se enojan si yo les digo lo que va a pasar, lo que va a ocurrir. Tengo ya esa visión terrible, pero no me está permitido todavía de hablarla, pero en todo
en todo su esplendor, lo voy a decir así. Pero es terrible. Entonces, dice, no me digas eso porque me pones nerviosa o porque todavía falta mucho o porque no estoy viendo yo señales, porque volvemos a lo mismo. El ruido que tenemos dentro de nuestra cabeza, nuestro yoísmo tan marcado, nos impide escuchar a nuestro creador, a nuestro dueño, porque todo lo que tenemos le pertenece, pero seguimos mareados en nuestro ladrillito en el que nos paramos. Entonces, levantarme y decir inclusive aquí en mi entorno, como dice nadie es profeta en su tierra, me ha correteado mi papá literalmente con el crucifijo. Bésalo, bésalo, bésalo. No, 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 no. Ahí corriendo en la casita. Literal, imagínense el cuadro. Y es que te dimos una educación, es que nosotros ahorita nos estás fallando. Es amar a Dios. Y yo lo defiendo y lo defenderé siempre. Es amar a Dios, es tener una relación con Dios. No es una religión. No es me echas agüita, me pones polvitos, me vistes de tal cosa o me rapas el pelo. No. Es una relación con Dios, con el único, con el verdadero. Nos va mostrando el camino. Ahora, decimos que los jóvenes son una generación de cristal. Nosotros nos estamos poniendo una concha tan sabrosa que nos estamos volviendo de cristal también, porque queremos que nos den el espagueti troceadito para que no se nos atore, para no tener que sorber la hebra grandota. Entonces, a lo que voy es a esto. No queremos que nada nos incomode. Si se nos cae un ratito el internet, se nos caen las redes sociales, ¡ah! Mi vida está muriendo. Que no... Por favor, crecimos, los mayores de 40 años, crecimos sin estos aparatos maravillosos. Si yo hubiera tenido una cosa de estas en mi juventud, yo sí hubiera sido ingeniero. Y ay, qué excusa, ¿verdad? Estoy de acuerdo. A lo que voy es a eso. No nos gusta que se nos zarande. Mi zona de confort es plácida. Me estaba preguntando, bueno, si yo tuviera el poder de ver qué voy a hacer mañana, wow, fue horrible. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo, Ciudadana, y yo viendo tele, Dulce, qué desperdicio de fabulosa vida. Qué bárbara, qué bárbara, qué forma de vegetar, de ser un obstáculo, una piedra, porque eso que tú tienes, que puedes mostrarle a alguien para que ahorita vaya haciendo una alcancía, para que ahorita vaya teniendo un sustento, para que aprendan juntas. Si tú no lo sabes, investígalo y juntos vayamos haciendo ese porvenir. Lo estás desperdiciando, haciendo cliqui, 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 cliqui. Entonces no puede ser posible. Pero tú sabes muy bien que no tarda mucho en que el que tenga 1 metro cuadrado de tierra va a ser millonario, sabiéndolo trabajar. Entonces, muévete, ensúciate tus rodillitas, ponte a jalar tierrita, ponte a ver cuántos bichos hay en el jardín que tienes ahorita, que es una gran bendición, y experimenta y prueba, porque va a llegar el momento en que estos que ahorita no quieren ensuciarse las manos, a los jóvenes que todo les resulta cómodo y fácil, y en el campamento lo vimos bien claro, van a necesitar que alguien les enseñe, no que lo hagan por ellos. Enseña al hombre a pescar, no le des pescar. Es todo. Gracias. Gracias, gracias, Dulce. Pues tienen tarea, tenemos tarea. Les sugiero, y ojalá que la puedan hacerse, haz una lista del rema de Dios en tu vida. Que esa lista abarque lo que eres en espíritu, en alma y en cuerpo. Y trata de ver con esta lista de las capacidades y de las no capacidades que Dios te dio, cuál es el propósito de lo que Dios quiere hacer y que tú puedes colaborar en ello.
Ojalá que lo podamos hacer, porque eso depende mucho de cómo te vas a mover en los años siguientes. Es tiempo de fortalecer esa identidad, es tiempo de fortalecer esas capacidades, de desarrollar las habilidades de lo que Dios te ha dado y de ponerlas por obra y el servicio de los demás. Dios les bendiga a todos, gracias por estar y estamos entonces listos para vernos este siguiente fin de semana. Tengo 2 semanas que no predico, entonces va a ser interesante cómo nos veamos este domingo. Dios les bendiga a todos y los espero temprano, por favor. Hasta luego y bendiciones.